yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, mire solo. Cuando pare, paran, pam, vamos solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, estoy solo. Buenas, frías y lluviosas tardes aquí en La Paz. No sé del frío, estás viendo Ojo con los Medios por Avia Yala Televisión y también por Facebook, Twitter, YouTube, por todos los lugares donde tengas ganas nos seguís, nos volvés a ver. Si te perdiste algún programa, tenemos, aquí me ven desde La Paz y el comandante está en Tarija. Supongo que el clima un poco más benigno por allá. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Acá estamos en los festejos por el aniversario de Tarija con un clima espectacular. Me dicen los tarijeños que está más caliente el clima acá, que el calentamiento global se está sintiendo. Me preocupa eso, más allá de disfrutar del calorcito. Sí, bueno, por eso también estas lluvias para nada habituales en estas fechas en La Paz también son parte de ese cambio climático, esa presión sobre la Pachamama que después se despacha con la naturaleza y sus enojos. Sí, es angustiante eso, pero bueno, el clima está lindísimo aquí, unos 23, 24 grados, me animo a calcular así a ojo de buey. ¿Cómo está todo por allá? ¿Sigue la lluvia? Sí, lluvia, frío, sigue todo igual. Bueno. Sigue completamente frío el clima, aparece a veces un ratito el sol, hoy al mediodía, un poquitito a la mañana hubo sol, después se volvió a nublar y a partir de las 4 de la tarde una lluvia constante y persistente. Bueno, veo que usted ha preparado noticias de Tarija que salen en medios nacionales. Vamos a verla. Ahí vemos la tapa de El Diario, el decano de la prensa nacional. Dice en su titular ahí de arriba, como un copetito, 19 años de la gesta libertaria de Tarija, y abajo ya en letras de molde, no arranca campaña para balotaje en Tarija. Dice que como el Tribunal Electoral no avanzó sobre la segunda vuelta para elegir al nuevo gobernador de Tarija entre Pablo y Adrián Oliva. Así está la situación, no dice así por lo menos. No sé cómo usted ve el clima. No, permítame que le cuente otra cosa. El domingo votaron en algunas mesas, en 7 mesas o 11 mesas, no recuerdo exactamente, que volvieron a votar porque había algunas irregularidades. Hoy es miércoles. ¿Cuánto tarda el Tribunal Electoral en contar 7 u 11 mesas? Que deben ser unos 1000 votos, ¿no? 2500 nomás. Más o menos. No entiendo el retraso en el conteo de las votaciones. Cosa que no solo yo no entiendo. Llama la atención a mucha gente aquí. Me parece que más allá de... Y la oposición obviamente se agarra de este discurso para deslegitimar al Tribunal Electoral. Pero si la oposición quiere deslegitimar al Tribunal Electoral, que tarden 4 días en contar 1000 votos, me parece que no les ayuda, ¿no? No, la verdad que ya tuvo muchos cuestionamientos en las presidenciales de octubre, cuando afirmó que iba a dar en ciertos términos los resultados, cosa que no ocurrió y se terminó dilatando prácticamente 2 semanas. Y en esta ocasión tampoco hubo tanta celeridad, hubo también algunas situaciones de muchísimos candidatos que fueron no aceptados como en ese lugar. Después también otras situaciones vinculadas a si había segunda vuelta o no en algunos lugares, así que bueno, un tribunal bastante cuestionado, no solo por la oposición, sino también por el oficialismo.
Sí, 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 hay que contar más rápido para evitar cualquier tipo de suspicacia o de susceptibilidad. Esto es una obviedad y no es solo inherente a Bolivia, pasa en cualquier país. El 3 de mayo va a haber elecciones y segunda vuelta, que es un proceso histórico en Bolivia, por primera vez va a haber segunda vuelta en Tarija y Beni, hay que saludar este avance democrático. El presidente Evo Morales ya mencionó que debería haber segundas vueltas para alcaldes también, cuando no está bien definido o tan clara o no se obtiene una votación tan alta, cosa que me parece muy interesante. Así que saludamos que se produzcan estos avances democráticos, pero obviamente que el tribunal debe funcionar mejor y debe contar más rápido para que no aparezca ningún tipo de susceptibilidad. Medio en chiste le digo que si seguimos así, la campaña para las elecciones del 3 de mayo va a empezar el 1 de mayo. Y más o menos, ¿no? Porque no queda tanto, este domingo van a ser 2 semanas exactas para el día de la votación y bueno, la campaña me imagino que está álgida por iniciarse. Sí, 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 Oliva está declarando en todos los medios, así que si bien no hay campaña, ya obviamente siempre están las triquiñuelas de ambas partes para mantenerse presente en los medios de comunicación y en la agenda política, porque no falta nada. Y más allá de la declaración formal de que se puede iniciar, que es muy importante, porque hay determinados actos que obviamente, si no estamos en campaña, no se pueden aprobar. Pero bueno, en esas estamos por acá. Cambiemos de tema y ya vamos a tener más tiempo de hablar de Tarija. Nos vamos a Telam, ¿le parece? A la Argentina. Vamos. Ahí vemos la Agencia Estatal de la República Argentina. Cuba celebra la justa decisión de Obama de dejar de considerar a la isla como país terrorista. Así lo señaló una declaración oficial que fue leída en la televisión estatal por la directora general de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, que se dedica justamente a temas vinculados a las relaciones Estados Unidos-Cuba. Así que celebrada esta decisión del presidente Barack Obama de enviar al Congreso este pedido de que Cuba salga de la lista de países promotores del terrorismo. Ahora el Congreso tiene unos 45 días para evaluar esta situación. De todas formas, si el presidente Obama quiere, con un decreto ejecutivo lo podría resolver. Bueno, iba a hacer un comentario, pero me lo voy a guardar. Vamos a Argentina, página 12, también desde la hermana República. Estaba pensando en los países, en realidad, ya que dije, no me voy a hacer el interesante. Estaba pensando en los países en los que Estados Unidos, fuera de que estén en una lista o no, promociona, ¿no?, a terroristas o dentro de su territorio, como Luis Posada Carriles, ya justo hablábamos estos días de ello, o algunos países que realmente realizan atentados terroristas, o el mismo Estados Unidos, si evaluamos lo que hizo en Irak, me parecería difícil sacarlo de una lista de países que llevan adelante actos terroristas. Como siempre lo digo en el marco de la buena onda, ¿no? Declaración fuerte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para invertir hay que traer algo de plata que se llevaron afuera. Esto dijo la presidenta Cristina Kirchner respondiéndole a los empresarios que en los últimos días habían criticado las paritarias. Las paritarias en Argentina son el diálogo entre empresarios, trabajadores y el gobierno, el Estado, para definir los aumentos salariales, y plantearon que hay que bajar la demanda y los salarios para mejorar la inversión. Y esta fue la respuesta contundente de Cristina Fernández de Kirchner. Si quieren invertir, traigan esa plata que se llevaron de la Argentina y la tienen depositadas en bancos de afuera. Bueno, está dura Cristina últimamente, ¿no? Fue dura contra Obama en Panamá. Sí, también ahí lo criticó porque en un momento Obama planteó de que él quiere mirar adelante, que no le importa la historia, el pasado, la ideología, y Cristina le dijo que sin la historia, sin el pasado, sin saber lo que nos pasó, es muy probable que muchos errores y muchos dramas del pasado se vuelvan a repetir. Bueno, otro que parece que no le interesa mucho el pasado ni la historia es el presidente de Honduras.
Digo por la historia de Estados Unidos en nuestro continente. Fíjese lo que dice Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández se adjudica y confirma petición de 250 marines estadounidenses. Esto lo consigna el diario Tiempo de Honduras. Van a estar asignados específicamente, de acuerdo a la palabra del mandatario, a acciones específicas en la zona costera, y van a estar establecidos en cuestiones de salud, infraestructura, etcétera, etcétera. Sigo sin entender por qué presencia de militares de Estados Unidos para actividades de corte humanitario. Pero bueno, ya teníamos la noticia de que el mismo número de marines lo había solicitado también el Perú. Lo consignábamos hace unas semanas aquí, así que, bueno, aumenta la presencia de Estados Unidos. ¿Y por qué no pedimos nosotros también que nos manden 2 o 3 marines periodistas para con los medios? Sí, y a los 2 días están ellos en nuestro reemplazo, me parece. No creo que las autoridades de Abya Yala nos cambien por unos marines, doctor. Esperemos que no, esperemos que no. No, estoy seguro que no, estoy seguro que no. Y de eso me pone contento. Pero bueno, podemos ponerlos antes de nuestro programa o después. Si Mejor no, antes, después los desmentimos. Sí, como camarógrafos acá, sí. A ver si le ponen más onda a las cámaras, los marines, que nuestras cámaras. Epa, un palito ahí para Cuchi Cuchi. Para los tres. Están ahí durmiéndose sobre las cámaras los muchachos, deben estar cansados. Jornada laboral intensa. Bueno, doctor, seguimos en Venezuela, Correo del Orinoco, adelante. Saludos a nuestros camarógrafos Hugo, Maduro y Cuchicuchi, si es que todavía están por ahí. Gracias, acá agradecen profundamente. Vamos a ver la tapa de Correo del Orinoco de Venezuela. Ahí lo tenemos, homenaje a nuestros mártires de la patria. Esto es una noticia que no vas a ver prácticamente en ningún medio de comunicación hegemónico, comercial, porque se trata de las víctimas de aquellas jornadas de abril, de mediados de abril de 2013, hace 2 años, cuando Capriles llamó a desconocer el resultado de las elecciones en las cuales había triunfado el presidente Nicolás Maduro, y ese llamado a la violencia generó 11 víctimas, y por eso Venezuela rindió homenaje en el día de hoy a aquellas personas civiles y algunos militares víctimas de ese llamado a la sedición que hizo el constante candidato opositor a la revolución bolivariana. Me imagino que sobre esto habrá habido muchas notas hoy en CNN. Ni una. Bien, un abrazo. Pasamos a España, el economista de España. Ojo con los medios, queridos, queridas. El diario económico español consigna que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se pusieron de acuerdo en una declaración en el Congreso y pidieron la liberación de opositores. En cambio, otros partidos más pequeños no acompañaron este pedido. España, los partidos tradicionales siguen ofuscados con Venezuela, siguen metiéndose, haciendo injerencia directa en su vida interna, en su vida política interna. Bueno, uno más antes de ir al corte de nuestras queridas portadas. Tiene que ver también con Venezuela y una declaración del presidente Nicolás Maduro. Realmente las Cortes de España no sabe con quién se está metiendo. Así lo digo, compañeros, y llamo al pueblo a prepararse. Yo le he ordenado a la canciller y al Consejo de Vicepresidentes de Gobierno que analicemos la agresión que estamos siendo víctimas los venezolanos y nuestra patria venezolana por parte de las élites corruptas y corrompidas de España.
y preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Pero Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y 1000 cortes que vengan de Madrid. Así lo anuncio. Y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Ya estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Si nos buscan, nos encuentran. Ya nos encontraron, pues, yo lo digo. Se acabó. Se acabó, Rajoy, tus abusos. Se acabó. Ya se acabó. A Venezuela se respeta. Que lo sepa España entera. A Venezuela se respeta. Y lo digo aquí, en la cuna de Simón Bolívar. Así respondía el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a este nuevo ataque que vino de las Cortes españolas. Estaba muy enojado y esta respuesta de Nicolás Maduro generó también malestar en España porque consideraron que el tono era demasiado alto y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España llamó a comunicaciones al embajador de Venezuela en ese país para decirle que no les gustó la manera en que se declaró el ataque al presidente Rajoy, etcétera, etcétera. ¿Qué barullo que hay por ahí? Doctor, yo le... Hola. Lo escucho muy mal, no sé si usted me escucha a mí. Le escuché unos ruidos. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ah, bueno, anda medio mal el sonido acá, yo lo recibo medio mal. Vamos a España entonces, porque, disculpe que me distraje un segundo, que se me cayó aquí mis objetos personales. Claro, la doble moral aquí aparece con el tema de los presos políticos, en este caso en España y en el País Vasco en particular. El gobierno español critica a Venezuela, pero ¿qué está pasando tierras adentro? Vamos a enterarnos un poco de esto. Ahí vemos el diario del País Vasco, Gara, que dice que la campaña Free Otegi, Libertad Arnaldo Otegi, el líder independentista vasco de la izquierda abertzale, se hace oír en el Congreso. La foto muestra al diputado de Amaiur, esta formación de izquierdas vascas, Jon Iñarratu, quien habló en el Congreso por la libertad de este líder independentista que ya lleva casi 6 años preso en cárceles españolas. ¿Qué te parece si vamos a escuchar su declaración? Sí, fue muy fuerte, habló en el Congreso español y plantó cara justamente ante la situación de Arnaldo Otegi y también la situación en Venezuela. Lo escuchamos y lo vemos. Amaiur rechaza contundentemente que se pueda detener a políticos por su actividad política en cualquier estado del mundo, ya sea esto en Turquía, en Marruecos, en Venezuela o en España. En lo referente a Venezuela, es una obviedad que están existiendo presiones internas y externas para atacar a las legítimas instituciones de ese Estado, como ya ocurrió en el 2002, en aquel golpe de Estado que apoyó y justificó el Partido Popular. Desde Amaiur apoyamos las medidas que se proponen desde UNASUR en pro de la democracia, el diálogo, la paz y los derechos humanos, todos los derechos humanos. Pero es curioso que sean ustedes los que traigan aquí esta iniciativa, teniendo en cuenta que cada vez que se solicita la excarcelación de políticos presos que están en estados que son sus socios comerciales en el mundo, ustedes se oponen siempre. Pero además, ustedes, durante esta legislatura, han detenido a numerosos refugiados políticos y han abierto procesos para que se expulse a esas personas a estados donde sus vidas están en peligro. Además, han denegado el asilo a activistas políticos como el saharaui Hassan Alia, que ha sido condenado en Marruecos a cadena perpetua. Eso a ustedes les ha dado igual. Por ello, ¿nos quieren hacer creer de verdad que les importan los políticos presos en el mundo? Pero por si fuera poco, aquí en este Estado también hay numerosos políticos que por su mera actividad política están en prisión a día de hoy.
Y ahí tenemos el ejemplo de Arnaldo Otegi y de sus compañeros y compañeras. Personas que están en la cárcel por hacer mera actividad política, con el mero argumento, trampa, ese argumento de que todo es ETA, esa falacia. Ustedes han encarcelado políticos que solamente han hecho actividad política. Por eso, antes de pedir nada a otros estados, hagan sus deberes aquí y liberen al señor Otegi y a sus compañeros. Señor Iñárritu, acabó su tiempo. ¡Ol! Señor Iñárritu, acabó su tiempo. Muchísimas gracias. Abandone la tribuna. Ahí tenemos los modales un tantito autoritarios de quien presidía entonces las Cortes Españolas, pidiéndole al diputado vasco, Jon Iñárritu, que se retire de ahí. Ya por suerte había dado un alegato muy interesante en 2 minutos 20 segundos sobre la hipocresía respecto a Venezuela, a otros presos políticos, a la causa, por ejemplo, saharaui, y a los presos políticos al interior de las fronteras del propio Reino de España. Aló. Bueno, decíamos que fue muy valiente esta formación vasca. Tienen 7 diputados dentro de 350 en el Congreso de España. Esta situación de los presos vascos es muy fuerte. Arnaldo Otegi, te contamos, es uno de los líderes de la izquierda abertzale vasca. Fue diputado, es vocero, es líder de la organización Sortu, que es la nueva formación de izquierdas luego del desarme de ETA. Está obviamente preso hace muchos años, acusado de enaltecer al terrorismo y de la formación política de organizaciones dentro del País Vasco que buscan el independentismo. Por esta razón fue encarcelado Arnaldo Otegi junto con otros líderes vascos, entre ellos, por ejemplo, el líder de el sindicato nacionalista vasco LAB, y esto ya lo condenaron a 6 años y medio de cárcel. Ya lo deberían haber liberado porque está pronto a cumplir esa fecha, ese margen, pero siempre le agregan algún tipo de condena de alguna naturaleza desde el Estado español para que no sea liberado. Y esto es lo que se pide también en el País Vasco y también en el resto de España, que esta hipocresía de los presos políticos que sean liberados. Hay una declaración ahí de Willy Toledo, que es un actor español. Vamos a repasarla, que tiene que ver justamente con Arnaldo Otegi. Estamos en interpretaciones exclusivamente de derechos humanos, de derechos políticos, de derechos ciudadanos. Es evidente para todo el mundo que Arnaldo Otegi y sus compañeros de Bateragune son presos políticos. Todas y cada una de las sentencias que el Estado español en las que el Estado español ha ido condenando al señor Arnaldo Otegi han sido revocadas todas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Y esta nueva condena absolutamente injusta y por motivos exclusivamente políticos que está sufriendo el señor Otegi y sus compañeros y compañeras es por su trabajo activo por la paz, por el proceso de paz. Hace años que Arnaldo Otegi es la cabeza visible y es el impulsor de todo este proceso que está llevando, entre otras cosas, a que ETA haya decidido definitivamente abandonar las armas. Y no solo eso, le faltan muchas cosas que hacer a ETA. Por ejemplo, entregar las armas de una vez, ¿no? Y no solo han decidido acabar con la lucha armada, sino que han reconocido el daño causado. Me gustaría ver a mí al Estado español reconocer el daño causado también en esta guerra que ha habido, guerra abierta, entre los militantes y las militantes vascas independentistas y el Estado ultraderechista español en el sentido de su política de interior. Han actuado como un auténtico Estado represor y fascistoide con respecto a la guerra que hubo abierta y que de alguna manera el Estado continúa teniendo abierta, deteniendo a los compañeros. Ahí lo veíamos al actor español Willy Toledo, que estuvo también en Cuba bastante tiempo por sus posiciones políticas, fue apartado y censurado de muchos trabajos en España y estuvo, recordemos,
aquí en Bolivia, en Cochabamba, para solidarizarse con el presidente Evo en aquel acto antiimperialista en Cochabamba cuando su avión fue secuestrado. Un actor que tiene un compromiso y una claridad política muy clara y es bueno escucharlo, por lo menos en la dificultad de los medios de comunicación españoles para voces alternativas. Bueno, y me parece que está bueno que conozcamos quién es Arnaldo Otegi, ¿no? Porque su discurso a mí me encanta. No va a alcanzar mucho el tiempo, son 2 minutos y medio, pero por lo menos vale la pena que esté presente aquí un preso político que hace muchísimos años que está en las cárceles españolas. Vamos a escuchar a Arnaldo Otegi, ya 5 años, casi 5 años y medio de preso, y vemos su pensamiento político. El Estado fue consciente de que todas las alarmas rojas se habían encendido y de que había un proceso popular, democrático en Euskal Herria, liderado con otros por la izquierda abertzale, que demandaba un marco nacional y democrático para el país. Y se fijó 2 objetivos: neutralizar a la izquierda abertzale mediante la represión y reconducir al Partido Nacionalista Vasco hacia posiciones de pacto con el Estado, hacia posiciones de asimilación con el Estado, hacia posiciones de convertirse en una fuerza regionalista en el Estado español. Y el Estado ha conseguido, en cierta manera, una cosa que desde nuestro punto de vista también tenemos que decir, sin ningún tipo de nerviosismo, sin ningún tipo de atisbo de derrota. Mientras que nosotros hemos sido capaces de desgastar sus marcos, ellos han sido capaces de bloquear la dinámica que permite construir un nuevo marco. Pero hoy, a día de hoy, hay que decir aquí alto y claro que esa solo es una conquista parcial, porque desde nuestro punto de vista sigue estando meridianamente claro que siguen existiendo condiciones objetivas y subjetivas en el país para el cambio político y para el cambio social. Aquí sigue existiendo mayoría que quiere que se le respete su identidad nacional. Aquí sigue existiendo una mayoría popular que quiere que se respete el derecho a decidir. Aquí sigue existiendo una mayoría popular que quiere el cambio político en términos nacionales y en términos sociales. Hoy la izquierda abertzale, a pesar de reconocer que tenemos dificultades objetivas, a pesar de reconocer que han conseguido bloquear en parte el proceso de liberación nacional, tenemos que decir alto y claro: las condiciones para el cambio político y social están dadas en Euskal Herria. Y les queremos decir hoy a los inquisidores del siglo XXI, a quienes pretenden ponerle puertas al campo y al mar, que la izquierda abertzale, a pesar de todo, no nació en este país para resistir ni tan siquiera para responder. Nacimos para ganar y vamos a ganar. Ahí tenías la voz, la palabra, la imagen de Arnaldo Otegi, uno de los líderes más importantes de la izquierda abertzale vasca, muy contundentes sus palabras, habla claro, fuerte y alto, me parece, este líder que busca la autodeterminación para el País Vasco, para la Euskal Herria. Bueno, ya estamos re tarde. Momento de hacer corte, doctor, y hablamos de Rafael Correa, un caso particular al regreso de la pausa publicitaria en Ojo con los Medios. Métale por ahí. Vamos, primer cortecito aquí en Ojo con los Medios, no te vayas, son 2 minutitos y seguimos con Ecuador. Nos trasladamos desde País Vasco, desde España hasta Ecuador. Segundo bloque de Ojo con los Medios, aquí por Avia Yala Televisión, yo en La Paz y el comandante Salari en Tarija. Vamos a hablar del presidente Rafael Correa por una declaración que realizó en estos días. Hoy va. Sí, quiero saber qué pasó porque me entero prácticamente por Ojo con los Medios, le digo. Bueno, entonces vamos a que nos cuente el propio presidente ecuatoriano qué ha pasado con la seguridad, la amenaza a su seguridad personal.
Entonces se tuvieron que tomar precauciones. Seguridad Presidencial me aconsejó suspender las actividades, quedarnos en el hotel, porque podía ser varias personas involucradas. Se están haciendo investigaciones del caso, se ubicó a la persona propietaria del teléfono, está siendo investigada, nos dice que él no ha hecho las llamadas, ¿no? Que le ha sustraído el teléfono, qué sé yo. Bueno, se están haciendo las investigaciones, se tiene que ver qué clase de llamadas se ha hecho de este número, etcétera. En todo caso, dada esta grave amenaza y sobre todo que venía la llamada del lugar del evento, tuvimos que suspender la presencia del presidente en el almuerzo, por lo cual pido disculpas a las centenas de personas que estaban presentes, organizaciones barriales, organizaciones sociales, campesinas, de trabajadores, etcétera. Mil disculpas. Ya habrá oportunidad nuevamente de poder compartir un almuerzo juntos, y también después de la evaluación respectiva, haciendo las investigaciones, etcétera, como probablemente, o sea, si esto es cierto, es un grupo de personas, muy probablemente no sea cierto, tan solo sea un exabrupto de alguien por ahí despistado. Pero en todo caso, insisto, la llamada fue de la zona del evento, en un radio de 500 metros del evento. Y como pudieran estar más personas involucradas, entonces se decidió suspender incluso las llamadas de tarde, las actividades en la tarde. Tenía la visita al Centro de Salud tipo C del Ministerio de Salud, precisamente para enseñarles a ustedes cómo son los centros de salud, aunque muchos de ustedes ya lo conocen. Y teníamos preparado este conversatorio en el municipio, pero entonces la recomendación de seguridad fue que mejor no me moviera del hotel, donde, insisto, por casualidad pasamos antes, normalmente la gente decía ir directamente al almuerzo, pero íbamos un poquito antes y pudimos pasar por el hotel, y aquí nos hemos quedado las horas recientes, tratando de investigar este caso, tomar las medidas de seguridad, refuerzos, etc. Bueno, aquí en la propia palabra del presidente del Ecuador, Rafael Correa, contando esta amenaza a su seguridad personal, y por lo cual previnieron la suspensión de todo tipo de actos. Así lo contaba el mandatario ecuatoriano. Bueno, hay que tener cuidado con la seguridad de nuestros mandatarios, evidentemente. Justo estos días salió en la prensa el tema de Assange, ¿se acuerda la denuncia de que Snowden iba en el avión, una supuesta operación de Assange para confundir a los servicios de inteligencia de Estados Unidos? Sobre esto habló el presidente Evo Morales, pero bueno, me hizo acordar porque ese hecho del avión también puso en riesgo la seguridad del presidente Morales, así que más allá de cuáles son los detalles que están por detrás o los intereses que se puedan jugar, que siempre sabemos cuáles son cuando se trata de la seguridad de presidentes contrahegemónicos, hay que prestarle atención a estos temas. Vio que también salió una foto de un supuesto doble de Maduro en Panamá, en la Cumbre de las Américas. Exacto, sí, que decían que era para confundir, para que no supieran en realidad dónde estaba el presidente venezolano. Siempre hay pequeños incidentes en Panamá. Se acuerda que la otra vez también hubo un accionar de Luis Posada Carriles en otra cumbre en la que planeaba un atentado contra Fidel Castro también. Pero bueno, nos fuimos del caso de Correa. Vamos a volver a Ecuador. Sí, y como bueno, traíamos a colación este anuncio, esta información que daba el presidente Correa, nos pareció importante también conocer cómo se había puesto en la mira también al presidente Correa desde mucho antes por justamente sus posturas antiimperialistas, anticapitalistas, sus deseos de cambiar la realidad política, social y económica del Ecuador. Y vamos a ver un informe que preparó la cadena Gama Noticias, que habla sobre los cables de Wikileaks y cómo Estados Unidos veía o ve al presidente Rafael Correa. Como temerario y joven ministro de Economía fue descrito el actual presidente Rafael Correa, según las nuevas filtraciones de Wikileaks. Lo catalogan además como un enemigo de los tratados de libre comercio
y un ideólogo sin experiencia política ni gubernamental. Los temores del gobierno estadounidense nacieron un año antes de que Correa ganara las primeras elecciones, es decir, cuando se desempeñaba como ministro de Economía en el 2005. La política ecuatoriana económica será absolutamente soberana. Investigaciones sobre los secretos de la diplomacia norteamericana revelan además que la Casa Blanca intentó inútilmente dictar la dirección de los gobiernos posteriores a Lucio Gutiérrez. Convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. En los cables se destaca la preocupación norteamericana por las afirmaciones de Correa de que el gobierno analizaba declarar una moratoria en la deuda externa, pues en ese momento el 47% de los ingresos del país estaban destinados al pago de la misma, mientras que apenas el 12% iba a educación y el 7% al sector de la salud. Las revelaciones señalan también que la embajada recomendó a Washington que utilice sus influencias para que entidades financieras internacionales retuvieran sus créditos hasta que el gobierno ecuatoriano se comprometiera a implementar lo que Estados Unidos consideraba políticas responsables. Los acercamientos con Venezuela fueron también motivo de preocupación de la Casa Blanca. En julio de 2005, la embajada reporta a Washington que Correa estaba llegando a un acuerdo de financiamiento de la deuda con Venezuela por 500 millones, en parte para compensar la pérdida de los fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Según los cables, la embajada prometió trabajar en silencio con las fuerzas anti-Chávez para minimizar el efecto de Correa hasta que el entonces presidente, Alfredo Palacio, decida mandarlo. Rafael Correa, quien se desempeñaba como ministro de Economía, renunció a dicho cargo en 2005, luego de permanecer tan solo 3 meses en el puesto. Al renunciar, Correa hace mención a que el entonces presidente, Alfredo Palacio, lo acusó de negociar el financiamiento de la deuda con Venezuela sin su aprobación, lo que niega radicalmente y escribe: "Me temo que el verdadero problema es la fuerte presión que busca bloquear cualquier relación con un país hermano como Venezuela, resultando de esto la falta de credibilidad de mi trabajo como ministro de Economía y Finanzas". Las revelaciones de Wikileaks desnudan una vez más a la diplomacia norteamericana. Bueno, ahí teníamos esta información sobre la desclasificación de cables de Wikileaks. Me sorprende porque recordemos que la mirada de la CIA, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, a nuestros líderes comienza antes de que sean presidentes. Le pasó a Salvador Allende, le pasó al presidente Evo Morales, y vemos que también el presidente Correa ya era considerado una amenaza ya unos años antes de que se convirtiera en el año 2007 en presidente del Ecuador. Sí, así es, doctor. Pasamos a la nota que sigue. Fíjese porque los ataques de Estados Unidos a la Revolución Ciudadana y a su líder, y en realidad antes, ¿no? Ya el otro día repasamos algo que había pasado en los 80 en Ecuador. Vamos a ver ahora algo de 2008. Desde Indonesia hasta Panamá, la misión de John Perkins era persuadir y corromper a políticos para que sus países entregaran lucrativos proyectos a contratistas de empresas estadounidenses. Al fin nosotros, sicarios económicos, regresamos al país diciendo que, bueno, ustedes no pueden pagar su deuda, entonces hay que darnos un favor. Vender su petróleo a nuestras compañías a un precio bajo, o hay que votar con nosotros en Naciones Unidas, o déjenos construir una base militar en su país como de los Estados Unidos en Manta, del Ecuador. Y así hemos conseguido este imperio global, el primero del mundo, sin el militar. Esto es lo que nosotros estamos haciendo y lo que yo hice en el pasado. Y según Perkins, cuando él o sus colegas fallaban en esa misión, entraban en acción los que él llama chacales, listos incluso para asesinar. Y cita como ejemplo a los expresidentes Jaime Roldós de Ecuador y Omar Torrijos de Panamá, que según la versión oficial murieron en accidentes de avión. Pero Perkins asegura que ambos fueron asesinados después de que los presidentes no aceptaron corromperse. Pero yo sabía que si yo fallé, entonces los chacales iban a... Los chacales. Los chacales iban a entrar
para hacer un coup d'état o para asesinar a él. Y esto es lo que pasó. Perkins fue el responsable de intentar corromper principalmente a Omar Torrijos. Y hoy lo que más le duele es la muerte del expresidente panameño. Perkins dice que hasta la fecha las reglas del juego no han cambiado y advierte sobre el presunto peligro que podría estar teniendo la vida del actual presidente del Ecuador, Rafael Correa. Yo tengo mucho miedo de lo que va a pasar a Rafael Correa. Yo creo que sí, su vida ahora está en danger. En peligro. En peligro, sí. El libro de Perkins y desde luego el segundo recientemente publicado son un auténtico bombazo que describe una supuesta estructura imperialista gubernamental y corporativa en los Estados Unidos. Ellos están manejando el gobierno de los Estados Unidos. Ellos pagan para los políticos, ¿cómo se dice? Los campaigns. Las campañas. Las campañas. Tanto demócratas como republicanos. Sí. Me dijo que antes de sus publicaciones fue amenazado de muerte, pero sobre todo para destruir mi reputación. Para decir rumores sobre mi vida, para hacerle muy difícil para mí, para mi familia, todo eso, ambas cosas. Y también recibí algunos bribes, pagos de dinero, para no escribirlo. Bastante grande algunos de esos. John Perkins es autor de este libro sobre el sicariato económico, así lo podemos llamar, en Ecuador. Esto es, y también obviamente en otros países. Estados Unidos le pagaba a estas personas para que fueran a países de América Latina a tratar de corromper y tratar de desviar decisiones políticas, económicas, sociales que eran contra los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Esto hizo Perkins contra el presidente Jaime Roldós y el presidente Omar Torrijos de Ecuador y Panamá respectivamente, quienes fueron asesinados presuntamente de la misma manera por la Central de Inteligencia norteamericana al derribar sus aviones ambos en el año 81. Interesante este testimonio, y él dice que tiene miedo de que intenten asesinar a Rafael Correa. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, aunque sea un arrepentido, pero hay un modus operandi ahí que hay que tener cuidado. Doctor, me tengo que ir a una entrevista y hay más material de Rafael Correa y la situación de desestabilización que se vive en Ecuador desde la llegada al poder de la Revolución Ciudadana. Si le parece, bueno, usted decida, pero yo le iba a proponer que hacer un corte ahora. Igualmente yo me despido desde aquí y nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana, comandante. Lo saludamos, que siga disfrutando de Tarija y después ya veremos las notas que ha hecho en esa bella ciudad, en su aniversario, donde también estuvo el presidente, ministros de gobierno y bueno, y también para contarnos de la segunda vuelta. Así que lo despedimos acá en Ojo con los Medios y le mandamos un abrazo grande. Dale, una aclaración nomás, que el presidente no llegó, aunque llegó el presidente del Senado y la presidenta de diputados porque andaba con un problema de muela. Pero un abrazo a Evo Morales, hoy hizo una conferencia y se disculpó con Tarija por no haber podido llegar por aquí hoy, aunque sí estuvo el día lunes, si no me falla la memoria. Bueno, doctor, un abrazo, saludos a todos por ahí, nos reencontramos mañana si las ondas de nuestros satélites lo permiten. Así será, comandante, un abrazo grande y aprovechamos aquí, hacemos el último corte en Ojo con los Medios, son 2 minutitos y nos vemos al retorno. Último bloquecito de Ojo con los Medios, estamos hablando de Correa, esta amenaza a su seguridad personal que ocurrió en el Ecuador mientras iba a brindar un acto en un municipio, a presentar algunos avances en temas de salud, etcétera. Recibió una llamada telefónica amenazando, su seguridad personal decidió suspender todo acto y protegerlo, y por eso te estamos contando, digamos, algunas situaciones de esa naturaleza en el Ecuador, intentos de injerencia, de desestabilización, de derrocamiento, y justamente respecto a esto vamos a recordar, en el 2010 hubo un golpe policial, un intento de motín policial con
visos de golpe de Estado. Luego se hizo un informe oficial, una investigación para determinar eso. Estos son los resultados que dio reveladores aquel intento de golpe de Estado. Para la presentación de este informe se habría tenido acceso a miles de documentos públicos y clasificados, nacionales e internacionales. Hemos acopiado y procesado, clasificado y sistematizado información documental, aproximadamente unas 70.000 fojas sistematizadas en una base documental y más de 300 piezas audiovisuales. Y se habrían analizado casi 5.000 piezas periodísticas previas al hecho. Definitivamente posicionó un clima que está dentro de lo que corresponde al intento de golpe de Estado o golpe blando, como lo define Eugene Sharp. Luego de un año de deliberaciones y análisis, se logró determinar las conclusiones. Nosotros hemos llegado a determinar en forma específica y concreta que hubo planificación de los hechos del 30 de septiembre, especialmente con reuniones que se llevaron a cabo. Hemos recibido información de que en 15 provincias de las 24 provincias del país se desplegaron acciones simultáneas por parte de estos sujetos políticos. Se concluyó además que hubo una conspiración nacional e internacional. Se producía en la ciudad de Miami una reunión entre actores políticos ecuatorianos, Lucio Gutiérrez, el coronel Mario Pazmiño y los hermanos Isaías. Se estima que al menos 50 personas, cuyos nombres están aún en reserva, son parte de los autores intelectuales. Además, se reafirmó que sí hubo un intento de magnicidio. Se incrementaron las intenciones de asesinar al señor presidente de la República e incluso se disparó contra la habitación en la que él se encontraba. Muchos indicios desaparecieron. En el interior del regimiento Quito y en el interior del hospital de la policía, del mismo modo, efectivos de la policía realizaron una limpieza exhaustiva. El contenido de este informe será entregado la próxima semana al fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, a quien se le solicitará iniciar las indagaciones respectivas, principalmente contra los autores intelectuales. Robinson Robles, Hispan TV. Bueno, ahí teníamos el informe sobre aquel aciago día del 30 de septiembre de 2010, ese motín policial. Dice el informe, con intento de magnicidio, muchísimos autores intelectuales, hubo planificación, es decir, nada fue improvisado. Algunos quisieron dar a entender que ese intento fue simplemente un reclamo salarial policial y que derivó en una situación mayor producto de la intransigencia del propio presidente Rafael Correa. Eso queda demostrado que no es así. Veremos el avanzar de la justicia para determinar las responsabilidades intelectuales, materiales, activas en ese intento de golpe de Estado. Queremos cerrar este programa de hoy, en la cual te contamos esta injerencia, estos intentos de desestabilización en Ecuador, con una declaración que hizo el presidente en su programa sabatino, que se llama Enlace Ciudadano, en el cual habla con la gente y se transmite a todo el país. Esto fue en septiembre del año pasado y se refiere a Obama, a algunas acciones injerencistas, a estos intentos de fortalecer sectores juveniles de la sociedad civil para tratar de desestabilizar algunos países. Vamos a irnos con esta declaración siempre tan interesante de Rafael Correa, tan contundente. Nos despedimos aquí en Ojo con los Medios. Hasta la próxima, te mandamos un abrazo grande y a ver si cede un poquito la lluvia y el frío aquí en la hermosa La Paz. Obama tiene plan para construir nuevos líderes en nuestros países, no en su país. ¡Qué descaro! Esto parece como cotidiano, como sin nada. ¿Se imaginan lo que es esto? Estados Unidos interviniendo en nuestro país. Y así sea dictadura, así sea esa dictadura apoyada por estos mismos, dicho sea de paso cuando les conviene. Vamos a ver cuántos líderes crean, pues. Esas monarquías absolutistas del Medio Oriente están apoyadas por Estados Unidos, ¿no? Pero esto es descarado. Ellos no tienen derecho a hacer esto. ¿Qué se creen?
Pero sí tenemos que denunciar ciertas políticas, como esta gente, como sus líderes se creen por encima del bien y el mal. Obama anunció que ha firmado un memorándum presidencial según el cual los departamentos y agencias estatales consultarán y se asociarán con mayor frecuencia con los grupos de la sociedad civil. Léase mayor intervención en nuestros países, compañeros. Y lo dicen con todo descaro. Esto significa la USAID financiando a Fundamedios, financiando a las CONAIE, porque van a financiar a todos los opositores de los gobiernos progresistas. ¿Qué se creen? ¿Por qué no se revisan primero ellos mismos? Pero esto es un descarado anuncio de que va a seguir interfiriendo en nuestros países. Sigamos. También contempla contrarrestar los esfuerzos de gobiernos extranjeros por imponer excesiva restricción a la libertad de expresión, de asamblea pacífica y asociación. ¿Qué se creen? Esto es para intervenir en Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc. Porque esos son los gobiernos extranjeros, que restringimos la libertad de expresión. Allá sea libertad de expresión, vaya a ver de quién son todos los medios de comunicación, de negocios privados, del gran capital, y tienen convencida a la gente que allá hay libertad de expresión. Anuncia la creación de 6 centros de innovación para potenciar los grupos de sociedad civil en todo el mundo. Significa financiar a los César Montúfar, a los Guillermo Lazo, a toda la oposición, para que sigan conspirando, para que alguien les haga caso. ¡Qué descaro! Sigamos. Con estos programas dedicados a los líderes alrededor del mundo, esperamos estar ayudando a construir a los próximos líderes de la sociedad civil, y nuestro mensaje para esa gente joven es simple. Estados Unidos está con ustedes. ¿Qué se creen? Que ya nos den en paz y respeten la soberanía de nuestros países. Esto es parte de la restauración conservadora, compañeros. El descarado anuncio de intervención en otros países. Ya voy a hablar a nivel de UNASUR, para organizar nuestros centros de innovación y enseñarle pues, al gobierno norteamericano un poquito de derechos humanos para que, entre otras cosas, eliminen la pena de muerte, un poquito de derecho internacional para que ya acaben con el embargo a Cuba, un poquito de democracia para que se acabe la segregación que todavía existe, racial. Vean la realidad de los negros en Estados Unidos. Un poquito, para enseñarles, un poquito de verdad libertad de expresión, para que no sea la libertad de expresión del gran capital, dueño de los diarios en Estados Unidos, sino la libertad de expresión de todos los ciudadanos. También vamos a pedir a UNASUR que organice centro de innovación para darle ciertas cátedras a Estados Unidos. No nos creemos mejor que nadie, pero tampoco vamos a aceptar este neocolonialismo, compatriotas.